tardes, buenos días, buenas noches, bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI. Así es que me comunico con ustedes todos los miércoles y los jueves, y así hay que añadir ahora miércoles, jueves y sábado, al paso que vamos todos los días de la semana, pero pasito a pasito, despacito, despacito. Bueno, bienvenidos. Vamos a conversar, a continuar la conversación que empezamos la semana pasada sobre el año litúrgico. Y además de eso, vamos a, si nos da tiempo, el año que viene empieza el día 29. El año que viene vamos a estar leyendo y meditando el Evangelio de Marcos. Vamos a dar una pequeña noción del Evangelio de Marcos. Pero antes de nada quiero comenzar, pues eso, rezando. Y rezando como rezaba Jesús. No es que haya un devocionario. Sí, existe un devocionario, que son los 150 poemas. 150 salmos. Esos son los salmos eran los que Jesús usaba para rezar. Lo que Jesús usaba, lo que los apóstoles usaban, María usaba, era la forma de rezar con los salmos de alabanza a Dios. Y pienso que ante la pandemia que estamos viviendo, ante las situaciones tan extrañas que estamos viviendo, no nos cabe otra que rezar el Salmo 8, el Salmo de la gloria de Dios. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Quiero adorar tu majestad sobre el cielo. Con los labios de un pequeño lactante, levántense una fortaleza frente a tus adversarios para reprimir al enemigo vengativo. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que en él fijaste, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para que te ocupes de él. Lo hiciste apenas inferior a un dios, lo coronaste de gloria y esplendor, le diste el poder sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Manadas de ovejas y toros, también las bestias salvajes, aves del cielo, del aire, peces del mar, que trazan sendas por los mares. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Qué admirable es el nombre de Dios cuando lo queremos buscar, cuando lo queremos ver y demás. Pero bueno, vamos, tenemos poco tiempo, tenemos ya pues 58 minutos nos quedan para comenzar nuestra tertulia y vamos a comenzarla donde quedamos el otro día, en el año litúrgico, en la parte correspondiente a la Semana Santa. El trío pascual lo forman los días jueves, viernes y sábado. Semana Santa lo forman todo lo que tiene su culminación en la Pascua, en el de resurrección. Como decíamos, recordemos un poco lo que hablábamos el sábado pasado. El tiempo es el espacio, por así decir, en el cual nos movemos, crecemos, somos, vivimos, somos y estamos en la vida. Y lo dedicamos también a la oración. Lo dedicamos también al... Y las oraciones, la forma de celebrar nuestra fe, está muy de acuerdo con el medio ambiente donde estamos viviendo. Decía un filósofo español, el hombre es él y su circunstancia. Las circunstancias de la vida le llevaron al pueblo de Dios a adaptarse, a relacionarse con Dios dependiendo de la temporada, del tiempo, de la época del tiempo, de la primavera, verano, otoño, invierno, del sol, de la luna. Es el componente para la alabanza a Dios. Entonces hemos ido siguiendo, hemos visto la introducción al tiempo ordinario y empezamos con la Semana Santa. La Semana Santa es técnicamente la semana mayor, la semana grande de nuestra fe. La Semana Santa que está formada por 4 días, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección. Los 4 días que es el núcleo más importante de nuestra fe. Sobre todo, claro, el Domingo de Resurrección, pero no hay Domingos de Resurrección si no hay Sábado Santo, y no hay Sábado Santo si no hay Viernes Santo, y no hay Viernes Santo si no... Todos van concatenados, todos van unidos de una forma u otra. Pero el Jueves Santo se mueve entre 2 tiempos. La caída del sol es el último día de Cuaresma. No hay que olvidarlo. Pero incluso ya hoy en día el Jueves Santo tendría que tener 2 misas especiales. Una, la misa del Crismal, la misa en la cual el obispo con todos sus sacerdotes, con todo el presbiterio que se llama, todos sus sacerdotes celebran la misa
de renovación de las promesas sacerdotales y se consagran los aceites que se van a utilizar durante todo el año en la administración del sacramento del bautismo, en la administración del sacramento de la confirmación, en la administración del sacramento de la unción de los enfermos. Solemnemente es el único, en teoría, que tiene poder de consagrar esos aceites, es el obispo. Y se hace el Jueves Santo. Por cuestiones prácticas, en muchas diócesis se ha trasladado al miércoles santo o al martes santo. ¿Por qué? Pues porque la idea es que todos los sacerdotes participemos en esa misa en la cual se renuevan las promesas de consagración sacerdotal y se bendicen los óleos, se bendicen los aceites. Pero legalmente tendría que ser el Jueves Santo. Eso por la mañana, sería por la mañana. Pero claro, pensemos, hagámonos la idea, por ejemplo, aquí en Nueva York, los que vivimos en la ciudad y los que viven en Westchester County, en la periferia de la diócesis, el ir y venir se lleva un día para luego por la tarde empezar. Entonces se hace el martes santo, pero que es ya parte de la Semana Santa. Un momento, el Domingo de Ramos no es Semana Santa, es el Domingo de Pasión. Sería el segundo Domingo de Pasión, pero no es Semana Santa. Es la introducción a la Semana Santa, pero no es la Semana Santa. La Semana Santa es jueves, el Triduo Santo, el Triduo Pascual, jueves, viernes, sábado y domingo. El Jueves Santo se renueva, como les digo, la alianza y ese día se conmemora la Última Cena. En la Última Cena tenemos un sacramento, institución de un sacramento, de dos sacramentos. El sacramento de la Eucaristía es cuando tomen y coman, tomen y beban, hagan esto en memoria mía. La Eucaristía y el sacerdocio, la institución del sacerdocio. Institución de la Eucaristía, institución del sacerdocio. Luego, ya se entra en la tiniebla de la noche de pasión, de la noche del Huerto de los Olivos. El Huerto de los Olivos, miren, la narración es sencilla, pero también es muy profunda. De la distancia que hay del lugar aproximado donde fue la última cena, no se sabe exactamente, 100% no se sabe. Miren, en Jerusalén solamente hay tres sitios en los cuales se puede certificar con pelos y señales que allí estaba. Uno es las ruinas del Templo de Jerusalén. Allí estaba el Templo de Jerusalén. En segundo lugar, donde estaba el Calvario. Y en tercer lugar, donde estaba la casa de Pilato, la fortaleza Antonia, que todavía hoy en día existe. Todavía está, la atienden la Iglesia Ortodoxa griega, un pedacito, y la otra parte lo atienden las monjas de Nuestra Señora de Sion, una congregación religiosa fundada por dos ex-judíos franceses en el siglo XIX, dos ex-judíos franceses que se convirtieron y crearon esta congregación religiosa dedicada al diálogo y al entendimiento con el judaísmo. Entonces, ellas son las que cuidan esta casa, las ruinas de la fortaleza Antonia. Donde los demás sitios, pues miren, 100 metros más para allá, 100 metros más para acá, más o menos no se sabe exactamente dónde pudo ser. Se sabe que era en el perímetro pequeño, pero más o menos. Entonces, donde se cree que fue la última cena, en el Monte Sión, hay un caminito que va por la parte de fuera de la ciudad amurallada, y llega pronto al valle del Cedrón, y cruzándolo el valle se llega al Huerto de los Olivos, al Huerto de Getsemaní. Getsemaní significa en hebreo, en el antiguo hebreo, prensa de aceite. Era un lugar en que la falda de la montaña, en que se cultivaban olivos, que el olivo es un árbol milenario. Hay olivos que con 1000 años, 1200 años, todavía están dando fruto, y todavía, si se les cuida, sigue cuidando, tenemos olivos para rato. Bueno, Jesús va allí. Parece ser, según los evangelios apócrifos, que el terreno del Huerto de los Olivos y el Huerto de los Olivos per se era propiedad de la madre de San Marcos. ¿Por qué hago esta aclaración de San Marcos? Porque San Marcos va a ser el evangelio que vamos a estar leyendo a partir del próximo domingo, a partir del día 29, que comenzamos el año litúrgico. Y entonces los evangelios apócrifos cuentan
si es cierto o no es cierto, como dicen los italianos, si non è vero è ben trovato. Si no es cierto, podría serlo, por una serie de datos que ya veremos en su momento. Última cena, Jesús cena, Jesús está con sus amigos, Jesús está con sus compañeros, con amigos y amigas. Aquí hay que hacer una aclaración muy importante. En la última cena no eran solo hombres, los 12 apóstoles más Jesús, 13, o 12, porque Judas se fue. No, también había mujeres. Las mujeres que andaban siempre en el grupito de Jesús. María Magdalena, Susana, eran como al menos 4 o 5. Y la propia Virgen María. Si no, dígame una cosa. ¿Cómo va a estar María en Nazaret el jueves por la noche, cenando en su casita en Belén, en Nazaret, y al día siguiente estar al pie de la cruz? ¿Qué fue? ¿Que le mandaron un helicóptero para que la llevaran de Nazaret allá? Era una comunidad de amigos, de discípulos que andaban, y el mismo Lucas nos refiere que había varias mujeres que andaban en el grupo de Jesús. Y cuánto más van a estar ellas, que probablemente también estuvieran Marta y María, probablemente, porque era una fiesta. Es como, miren, la fiesta de la Pascua, es como cuando nosotros celebramos algún acontecimiento. Esperen, que parece que tenemos problemas de batería en la computadora y viene aquí la emergencia. Bien. Ya vinieron los bomberos y nos resolvieron los problemas. Pero estábamos hablando, la fiesta de Pascua, la fiesta judía de Pascua, se juntaban amigos, se juntaban familia. Y si los amigos y las amigas de Jesús habían estado con él, como decimos vulgarmente, en las duras y en las maduras, no van a estar en la noche, en la cena más importante de todo el año que celebraban los judíos, la cena de Pascua. Entonces, allí estaban todos. Entonces, entre medio de ellos, y ahí se va a instituir el momento más importante de nuestra fe cristiana, que es la Eucaristía. Jesús que se hace presente de por vida y de por eternidad en medio de nosotros en forma de pan y en forma de vino. Y eso va a ser somos cristianos porque rezamos el rosario, porque hacemos procesiones, porque hacemos ayunos. No, porque compartimos la Eucaristía, compartimos el pan y el vino del Señor. Compartimos a Cristo hecho realidad en medio de nosotros en forma de pan y vino y en forma de palabra. Por eso se incluye en la celebración de la Eucaristía al menos 4 fragmentos de la Sagrada Escritura. Primera lectura, Salmo responsorial, segunda lectura, Evangelio, más luego algunos recuerdos de la vida del Señor. Bueno, sacerdocio, el huerto de los olivos, se concluye con un lugar en el que se guarda la Eucaristía que se va a utilizar el día siguiente. ¿Por qué se quedaron dormidos? Una anécdota. ¿Por qué se quedaron dormidos los apóstoles esa noche? En el momento, pues muy sencillo, habían estado cenando, habían estado bebiendo vino, porque había varias libaciones, varios tragos que había que darse rituales, y el vino pues será muy fresco. El primero, como decía un amigo mío con el whisky, el primero se toma con agua, el segundo sin agua y el tercero como si fuera agua. Y los judíos no tenían whisky, pero tenían vino, y buen vino, por cierto. Entonces estaban medio, no borrachos, pero sí dormidos por el vino. Entonces después, cuando les viene toda la tropa prenden a Jesús, etcétera, que se lo llevan va a haber 7 sitios en los cuales va a pasar esa noche. El huerto de los olivos, en la casa de Caifás, la casa del Sanedrín, el pretorio de Pilato, donde Herodes, etcétera. Entonces es donde se va a quedar la tradición de de visitar 7 iglesias en la noche del Jueves Santo. 7 templos, 7 estaciones, recordando los lugares por donde llevaron a Jesús desde la captura en el huerto de los olivos hasta el Calvario. La vestimenta que va a usar el sacerdote, la casulla, es de color blanco.
de color blanco, porque pues color de alegría, color de vida, color de esperanza, porque el Jueves Santo es una fiesta de la esperanza. Entonces, una vez hecho el Jueves Santo, última cena, es esta tradición de las procesiones a cada uno de los sitios. La procesión está precedida por la lectura del Evangelio y por la bendición de los ramos. Ese es el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos, la pasión el Jueves Santo. El Viernes Santo. El Viernes Santo no hay misa. Es el único día en el año litúrgico, en todo el año, los 365 días que tiene el año, o 366 si es bisiesto, hay un día que no hay misa, que no se puede celebrar misa. ¿Por qué? Porque Cristo está muerto, porque matamos a Cristo. La liturgia de este día es la liturgia más sobria, más austera, más sencilla de todas. En ella se unen dos tradiciones, una occidental con la lectura de la Pasión y otra oriental con la veneración de la cruz. Hay que recordar una cosa muy importante. Entre Oriente y Occidente, entre las iglesias de Oriente y Occidente, hay diversas interpretaciones del cristianismo. Las iglesias orientales viven el misterio de la contemplación del misterio de la redención, el sentimiento místico de nuestra fe. Las iglesias de Occidente vivimos eso también, pero también vivimos más la dimensión antropológica, la dimensión del ser humano, mucho mayor que ellos. Y ellos están, los orientales, muy atados a las tradiciones del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el hecho de dejarse barba es una tradición del Antiguo Testamento. Los sacerdotes se dejan barba. Yo me lo dejé por capricho y dije que el día que me lo cortara, el día que me molestaba, me la cortaba. La última vez que me afeité fue el 31 de enero de 1978. Todavía no me ha molestado como para quitármela. Los orientales no. Los orientales es parte de su identidad sacerdotal, es tener barba. Es tradición del Antiguo Testamento. Que no pase tu cuchilla por debajo de tu sien, dice el libro del Levítico. Y por eso ellos no se cortan el pelo de la cara. Una tradición, pero más que nada es la contemplación del misterio de Dios. Hacen obras de caridad, por supuesto, pero en ese sentido recrean la atmósfera en la cual estamos viviendo. Por eso, si se dan cuenta, las iglesias de los ritos oriental son en forma de cebolla. Ellos recrean el universo dentro de la iglesia en el cual nos movemos y existimos, como dice San Pablo en el Areópago, en su discurso en el Areópago de Atenas. Entonces, ellos viven la contemplación del misterio, nosotros la acción del misterio de Dios. Por eso es también una tradición del Antiguo Testamento, el misticismo, una tradición del Nuevo Testamento, el mundo griego. El mundo griego es más dirigido al ser humano, a la realidad de cada día, a la pobreza de cada día, a la misericordia de cada día. Son diversas versiones. Entonces eso se va reflejado en la liturgia. Una celebración de una misa normal y corriente de una iglesia ortodoxa duran 2 horas. Dígame usted, una misa en nuestras parroquias que dure 2 horas, al domingo siguiente cuelgan al cura. Nosotros tratamos de que sea media hora, 25 minutos, cuanto más cortita mejor. Así que sea como un buen maestro, corto, breve y que enseñe algo. Así deben de ser para muchos nuestra relación de la Eucaristía. Pero bueno, es la contemplación del misterio. Ellos ven la veneración de la cruz. Nosotros, la lectura de la pasión. Son dos cosas que están integradas en el Viernes Santo. Tanto Viernes Santo, la estructura de la celebración es muy simple. 3 partes. Escucha de la palabra de Dios. ¿Qué me dice Dios? Hay que recordar en esto lo que decía San Gregorio Nacianceno. Cuando rezamos hablamos con Dios. Cuando leemos su palabra, Dios habla con nosotros. No estoy hablando en el contexto de la escucha de la palabra, donde nos relacionamos con Dios. Por eso yo muchas veces digo, en las iglesias
nos gastamos el dinero que haga falta para que si vivimos en un mundo de mucho calor como el Caribe, en ponerle aire acondicionado. Si vivimos en sitios de invierno como aquí en Nueva York, que tenga buena calefacción. Pero no nos molestamos muchas veces en tener un buen equipo de sonido. Un equipo de sonido en el cual se pueda captar, se pueda escuchar, se pueda leer bien y captar bien. Y por eso tampoco, no todo el mundo sirve para leer en público. Dios nos da dones para muchas cosas, no todo para todos, para todo el mundo. Entonces, la parte más importante de una celebración eucarística, de una celebración de nuestra fe, tiene que ser la celebración de la Eucaristía. Y después, la escucha de la palabra. Tiene tanta importancia como la comunión, como la consagración. Y muchas veces no le damos gran importancia a ello. Y menos mal, bendito sea Dios, de que aquí en los Estados Unidos, pues la mayoría, rara es la iglesia que no tiene un misalet para poder seguir las lecturas. Pero deberíamos de tener la costumbre de, antes de ir a la iglesia, haber ya leído en casa la palabra de Dios en privado, para después leerla en comunidad, y ahí así hay grupos, en los cuales, bendito sea Dios, ojalá hubiera más, en los cuales se hace eco de la palabra. Se escucha la palabra. ¿Qué me dice la palabra a mí? ¿Qué me dice Dios con la palabra? Es la lección divina. Pero bueno, escucha de la palabra, el momento importante del Viernes Santo. Segundo momento importante, la adoración de la cruz. Mirad el árbol de la cruz donde estuvo pendiente la salvación del mundo. Venid, adorémosle. La cruz como signo de salvación. La cruz que era, que déjenme decirles, la cruz no se utiliza como símbolo cristiano hasta el año 300, hasta después del año 313. O sea, estuvimos 3 siglos en los orígenes de nuestra fe cristiana, 3 siglos sin tener un símbolo. Hubo antes un pequeño símbolo, el pez. ¿Por qué se utiliza el pez como símbolo del cristianismo? Por doble razón, doble o triple, pero por lo menos por bastantes razones. Primero, el grupo que surge fuerte, que surge de los seguidores de Jesús, de los 12, 4 eran 3/4 partes, eran 2/3 partes, una tercera parte. Bueno, de 12, 4 eran pescadores. Entonces se les identifica como los pescadores, los seguidores del pescador. Pero es que la palabra pez en griego se dice ixis, que tomando una por una las letras se dice Jesús Salvador, Hijo de Dios. Entonces, en un mundo de persecuciones, en un mundo de clandestinos, en un mundo de underground, tenían que tener algo con que identificarse. Y hacían un símbolo del pez. Entonces ya ellos sabían que... Entonces cuenta la tradición que en el mundo de Occidente, en el mundo de Roma, cuando el emperador Constantino, en uno de sus momentos difíciles en su lucha por ser nombrado emperador, tiene una batalla decisiva en el puente Milvio contra Magencio. El que ganara iba a ser proclamado emperador. Entonces hay la leyenda de que se le apareció a Jesucristo en la noche y le dijo, con este signo vencerás. Y le enseñó la cruz. Entonces, con este signo vencerás, él manda a poner todos los estandartes y promete, si él gana la batalla, pues va a ser proclamado emperador, y entonces, si él gana la batalla, va a legalizar el cristianismo. Año 313. Y de ahí en adelante es cuando empieza a extenderse el símbolo de la cruz como símbolo del cristiano. Pero siempre va a estar ahí presente. Y finalmente, el Viernes Santo, se lleva a cabo la distribución de la Eucaristía. Porque si no hay misa, pues sí, pero se ha guardado la reserva del día anterior, del Jueves Santo, para que se pueda comulgar también el Viernes Santo. Y ahí se termina la ceremonia. Ahí se termina la celebración del Viernes Santo. Hay después devociones particulares, devociones que se va a extender, un invento de los padres franciscanos, sobre todo desde el siglo XV, XVI, XVII, que los peregrinos que no podían ir a Roma, pues entonces, perdón, a Tierra Santa va donde los peregrinos. Empiezan a extenderse la devoción al camino de la cruz, la devoción a la pasión de Jesús. Entonces, son devocionales,
son actos piadosos, no son sacramentos, son devociones, que están bien. Cualquier cosa que nos acerque a Dios. Recuerden siempre cuando tenemos esto, alguien que se acerca, Padre, si esto es bueno, si no es bueno, etcétera. Yo siempre recuerdo el pasaje del Evangelio, que cuando los 72 discípulos que el Señor manda a predicar, al volver le dicen, Señor, hemos encontrado algunos que hacían lo que nosotros hacemos, pero no eran de los nuestros y se lo hemos prohibido. Entonces Jesús le dice, venga acá, ¿hacían algo malo? No. Entonces el que no hace nada malo está con nosotros. No pongamos, nos acerca a Dios esa devoción, bendito sea Dios. Lo que cuando no nos acerca es cuando tenemos que tener miedo, tenemos que tener cuidado. El Viernes Santo es antes del Sábado Santo. Y el Sábado Santo es el Sábado Santo, fue desde el siglo II, día de ayuno pleno y sin liturgia. El Sábado Santo siempre se ha recordado como la Madre Dolorosa, la figura de María. De hecho, en la tradición de muchos de nuestros países hay la procesión del Santo Encuentro. El Sábado Santo, después de la Vigilia Pascual, salen los hombres por un lado de la parroquia, del pueblo, de la ciudad, y con la figura de Cristo resucitado. Y salen las mujeres por otro lado, con la figura de María. Y en un determinado punto se encuentran y juntos entran juntos a la iglesia, van en procesión a la iglesia. Son folclores, pero son manifestaciones externas. Recordemos una cosa muy importante. Hoy en día, mal que bien, el 90% de la población que vivimos en el mundo occidental sabemos leer y escribir. Pero pensemos que hasta el siglo XVIII, siglo XIX, no todo el mundo sabía leer y escribir. Entonces, al no saber leer y escribir, había que enseñarle las cosas. ¿Con qué? Con pinturas, con procesiones, con obras de teatro, con poesías, con iglesias hechos retablos, etc. Y una de las formas era la procesión, ¿por qué salíamos a la calle con los ramos o por qué salimos a celebrar el Vía Crucis? Como manifestación de nuestra fe. Entonces, el Sábado Santo, desde la caída del sol del Viernes Santo hasta la caída del sol, desde las 6 de la tarde del Viernes Santo hasta las 6 de la tarde del domingo, del Sábado de Resurrección, es un día entero. Por eso Jesús resucita el tercer día. Recordemos que los judíos, para tabular el tiempo, no se rigen por el sol, se rigen por la luna. Entonces, para ellos, más o menos, el día empieza a las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde del día siguiente. Por eso Jesús, teóricamente, tardó 3 días en resucitar. ¿Por qué? Porque murió hacia las 3 de la tarde del viernes. De 3 a 6 es un día. De 6 de la tarde del viernes a 6 de la tarde del sábado son 2 días. Y nos dice que al amanecer del tercer día, o sea, al amanecer son ya las 7, las 8 de la noche. Pensemos que estamos en primavera a las 8, a las 9, a las 10 de la noche, sobre todo a las 8 o 9 de la noche en Jerusalén, todavía hay luz, todavía está ya el crepúsculo, pero todavía se puede ver, está amaneciendo el tercer día. Serían 30 y pico de horas, 33, 35 horas los que estuvo, siendo meticulosos en el tiempo. Pero en realidad, místicamente, al tercer día resucitó. ¿Por qué al tercer día? El número 3. Ayer, hoy, mañana. La eternidad de cada día que nos va haciendo, nos va avisando y demás. De acuerdo a las normas, no hay liturgia, pero el Papa Pablo VI dio unas normas de funcionamiento del Viernes Santo. Dice, la Iglesia permanece junto al sepulcro del Señor meditando su pasión y muerte, absteniéndose de la misa permanece sin manteles ni ornamento, hasta la solemne vigilia o espera nocturna de la celebración. Y esa va a ser la gran fiesta. El Sábado Santo es sábado de reflexión, sábado de oración, sábado de preguntarnos qué diantre estamos haciendo en esta vida, qué diantre estamos haciendo con nuestra fe, qué diantre estamos haciendo con las personas que están al lado nuestro.
pero sobre todo es un día de meditación. Empieza la vigilia pascual. La vigilia pascual tiene que empezar después de la caída del sol, o sea, después de las 6, 7 de la tarde, después de las 6 de la tarde. Normalmente se empieza pues a las 7:30, 8, porque suele durar de 2 a 3 horas, dependiendo del coro, dependiendo la asistencia de personas. Este año, por ejemplo, yo he celebrado la Semana Santa y la vigilia pascual más corta de toda mi vida, y espero que sea la más corta en el resto que me queda de vida. No sé cuánto me queda, pero ya estoy en la recta, estoy en tiempo de descuento. Pero bueno, duró 1 hora, me parece que fue. Éramos los 3 sacerdotes de la parroquia, pues la pandemia no pudo entrar nadie. Hicimos toda la ceremonia, menos la bendición del fuego. 1 hora aproximadamente tardamos en las lecturas y demás. Pero la vigilia pascual bien hecha, bien celebrada, de forma sobria, de forma activa y demás, 1:30, 2 horas es lo que suele durar. Tiene 4 partes. Es esencialmente una larga celebración de la palabra de Dios y de oración. Escucha y oración. Escucha y diálogo con Dios. Una escucha y un diálogo con Dios. Tiene 4 partes. El rito del fuego y de la luz. Vuelvo a lo que les decía al comienzo de nuestro encuentro de hoy. El medio ambiente condiciona la cercanía y el acercamiento a Dios. ¿Cómo nos acercamos a Dios? En el medio ambiente en el que vivimos. No pensemos vivir en fantasías, vivir en el quinto cielo, no. En las cosas de cada día es donde nos acercamos a Dios. Es lo que utilizamos para acercar a Dios. Entonces, el rito del fuego y de la luz. La luz en nuestra cultura es vida. Las tinieblas la oscuridad es muerte. Entonces, Cristo, que viene de la muerte a la vida, nos trae la luz. Nos trae la bendición, se bendice el fuego. Entonces hay rememoración de recuerdo lo que nos dice el libro del Éxodo, cuando el pueblo de Dios iba en el desierto, de noche Dios se aparecía y les iba guiando con una columna de fuego, de día iba con una nube, en una nube. ¿A qué se atribuye la columna de fuego? Pues vaya usted a saber. La nube parece ser que el escritor sagrado toma el ejemplo de las tormentas del desierto. Ellos saben interpretar los signos de los tiempos, los signos de la geografía, los signos del viento, los signos de la luz, mucho mejor. El que está acostumbrado a eso, mucho mejor que nosotros. Pero bueno, fuego es luz, luz es Cristo que resucita, que sale de la muerte a la vida. Entonces, en la segunda parte va a ser liturgia desarrollada de la palabra. Vamos a ver unos cuantos. El rito del fuego de la luz. La primera parte celebra la luz del mundo, que es Cristo resucitado. El cirio pascual es el signo de la luz que surge de las tinieblas. Al principio, hasta entrado el siglo VIII, no se usaba cirio pascual. La cera era un subproducto. Se usaba lámparas de aceite. El aceite siempre ha sido en la cuenca del Mediterráneo, y no olvidemos que nuestra fe cristiana nace en esa cuenca, en ese medio ambiente. El aceite ha sido siempre portavoz de sabiduría, portavoz de luz. El aceite, según la mitología griega, es el regalo, más que el aceite, la oliva, es el regalo que la diosa Atenea hace a la humanidad. Pues pelearon Poseidón y Atenea, los dos dioses del panteón griego. Poseidón regaló la lucha, la guerra, sale del fondo del mar tirando un tridente para matar. Atenea surge también de la tierra y presenta un búho y un olivo. El búho es el animal en la cultura mediterránea que está siempre con los ojos abiertos buscando la verdad, símbolo de la sabiduría. Y el aceite, el olivo da la aceituna da el aceite. El aceite entonces es símbolo de luz, símbolo para cuando se iluminaba, símbolo de sanación, símbolo de curación, símbolo de alimento y del lugar del camino para alumbrarse. Entonces, la parte de la luz es la parte fundamental. El
recuerdo que nos trae. Entonces, en el siglo VI, VII, cuando empezaron las invasiones musulmanas, acabaron con los cultivos de olivas en el norte de África y en la zona de que hoy en día es el Líbano, Israel, Jordania, toda esa zona de por allí los arrasaron los olivos. Entonces no había suministro de aceite para Europa. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Un subproducto con la cera. Y ahí se van a inventar Cristo, que sea con aceite de oliva, sea con cera, está iluminando, nos está dándonos luz para seguir adelante. La palabra, lo primero, por tanto, se bendice la luz. Después se hacen 7 lecturas tomadas del Antiguo Testamento, las primeras 7 lecturas, y que nos van a narrar la creación del mundo y del hombre, el sacrificio de Abraham, el paso del Mar Rojo, un texto de Isaías, y a continuación 3 lecturas de contexto bautismal, y se concluye con la lectura del descubrimiento de la tumba vacío y el anuncio por parte del ángel de que Cristo ha resucitado. Entonces, 7 son en realidad 10 lecturas que nunca, un momentito, 10 lecturas que van a ser, muchas veces se resumen en 5 lecturas. Hay algunos grupos religiosos que hacen los grupos las 7 lecturas, bendito sea Dios. Eso cuando está pensado para una sociedad en la cual el tiempo no existe, el tiempo somos, nos movemos y existimos, pero en nuestra sociedad el tiempo es oro. El tiempo, si la celebración dura media hora, mejor que una hora, y si dura 15 minutos, mejor que media hora. O sea, queremos todo, estamos acostumbrados a tratados y a largos tiempos, y hoy en día la sociedad que vivimos hoy en día está acostumbrada al Twitter, a los mensajes de pocas palabras. Pero bueno, las lecturas de la palabra de Dios van a ser fundamentales en la primera parte. Bendición del fuego y de escucha de las lecturas. Segunda parte, liturgia del bautismo. Una vez proclamado el Evangelio de la noche de resurrección, se traslada a la pila bautismal, lugar de Pascua de Cristo, se hace presente en el signo del agua y en la confesión de la fe trinitaria. La fuente es tumba del pecado y seno materno que nace de una nueva vida. La bendición de la fuente significa que la gracia del bautismo es con el agua como elemento material, sino el Espíritu Santo que la santifica, pues siempre se hace con la inmersión del cirio pascual. Venimos al segundo símbolo. Hemos hecho el primer símbolo, las tinieblas son destruidas por la luz de Cristo que resucita. Entonces nos invita a pasar. Es todo siempre un proceso de paso. Estamos en Pascua. Es, ¿cómo se dice Pascua en inglés? Passover. Es el paso de Dios. Es el recuerdo del paso de Dios a través del desierto, a través del Cordero Pascual, a través de una serie de acontecimientos en la vida del pueblo de Israel. Entonces ellos van a asociar en su consciente colectivo, va a estar el paso a través del agua, es empezar una nueva vida. Acabar y empezar. Noé acaba, con él acaba un mundo de pecado, un mundo de destrucción, un mundo de apartarse de Dios, y después de 40 días y 40 noches desemboca en una nueva realidad. Una nueva realidad que, fíjense, el símbolo de la paz, el símbolo del olivo, la paloma le lleva un ramo de olivo. Por eso, como les decía, está muy presente el olivo en la literatura bíblica, en el pensamiento bíblico. Paso del diluvio, nueva vida. Paso del pueblo de Dios a través a través del agua del Mar Rojo. Al fin y al cabo, olvídense cuántos eran, serían, miren, los que salieron detrás de Moisés no pasarían de 300 a 500 personas. Son más o menos un grupo que se puede manejar bien. Eso de millones, eso queda para la fantasía de Hollywood. Y muchos de nosotros, sobre todo en nuestra generación, tenemos la idea del Moisés, la idea de la figura de Charlton Heston, que va con un palo, que rompe el agua, que pasa y demás.
Era mucho más vulgar que eso, mucho más sencillo que eso, pero hay que tener en cuenta que recibimos esa narración desde una perspectiva de siglos de posteriores a ello. Es una mitologización de lo que había ocurrido allí. Es una epopeya, pero queda siempre eso. El paso del agua es el paso a una nueva vida. Jesús, por ejemplo, antes de comenzar su vida pública, se va al desierto, va a quedar en el subconsciente del pueblo de Dios, el desierto, el lugar de encuentro con Dios. Y el agua, es cosa que nos transforma, nos limpia y nos lleva a una nueva vida. Por eso es importante en la noche pascual la liturgia del bautismo. La liturgia del bautismo, porque un pueblo que no tiene agua, de repente aparece el agua para ellos como símbolo de salvación. Todo es relativo. Recuerdo en una reunión a la cual asistí en 1986, en abril del 86, en Bogotá, donde estábamos delegados de comunicaciones de todo el continente latinoamericano, de la Iglesia Católica. Y había un obispo chileno que era, en ese momento era el obispo de Ancud. Ancud es una isla en medio del Pacífico, en la cual 300 días al año llueve. Pero antes de estar en Ancud, estuve en el desierto de Atacama, en la cual llueve 1 o 2 pulgadas al año, y a veces pasan años sin caer una gota de agua. ¿Qué pasa? Para los de Ancud, el agua era una maldición. Agua de día, agua de noche, agua 300 días al año lloviendo, más luego en medio del Pacífico, el agua era un estorbo. Sin embargo, para los del desierto de Atacama, el agua era un don precioso. Lo mismo hecho, entonces, es la relatividad de las cosas, la relatividad para el desierto, para el hombre del desierto, el agua es vida. Empezar una nueva vida. Fíjense que Noé tiene que salir de su hábitat, y el hábitat que le va a venir detrás de él el agua. El pueblo de Dios tiene que salir de Egipto, de la esclavitud, para lavarse, para purificarse, y entonces ya una vez pasado el mar, hacer la alianza, hacer el pacto con Dios y convertirse en pueblo. Antes era un reguero de gente, de ahí en adelante se convierte en el pueblo de Dios. Antes era un negocio de familia. José que lo ningunea a los hermanos, que lo venden, que llega a establecerse en Egipto, llega a ser vice faraón, el ser administrador del faraón. Eso, pero es un negocio de familia. Se entera que su padre hace ir a su padre, etc. De ahí va, de ese negocito de familia va a surgir un regrete de gente que estaban explotados, que estaban humillados, que estaban esclavizados, que pasado el agua es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios que hace la alianza con Dios. Jesús va a hacer lo mismo. Jesús va a escuchar a Dios, pero fíjense que en Noé es la escucha de Dios, le indica. Moisés, he escuchado el clamor de mi pueblo, lo llevan. Jesús es el que escucha. Él, este mi hijo muy amado, le dice cuando está bautizándole, cuando Juan el Bautista lo está bautizando, y ahí al desierto, es empezar. Por eso para nosotros en la liturgia bautismal tiene que ser muy importante, es la entrada a los sacramentos. La palabra sacramento significa momento sagrado, que nos va a ir anunciando la presencia de Dios en nuestra vida, el compromiso que tenemos con Dios. La segunda, ya la 1, 2, 3, la tercera parte, la cuarta parte va a ser la liturgia de la Eucaristía. Se culmina con la celebración de la Santa Misa, con la celebración, se culmina. Se continúa, entonces ya se entra la parte de la bendición, la presentación de los dones, la bendición de los panes y del vino que se van a ofrecer y que se van a convertir en el cuerpo y la sangre de Cristo, la celebración eucarística. Por tanto, tenemos el sábado santo la celebración del rito del fuego y de la luz, liturgia de la palabra, liturgia del bautismo, liturgia de la Eucaristía. Son los 4 elementos que componen el momento sagrado, el momento más importante de nuestra fe cristiana.
Por eso es la celebración, el culmen, la Semana Santa, la Semana Grande, la Semana Mayor, llamémosle como queramos. A continuación de la vigilia pascual, empezamos el ciclo pascual. Ya hemos dejado atrás el ciclo de Adviento, hemos dejado el ciclo de Navidad, hemos dejado el ciclo de Cuaresma, ahora empezamos el ciclo pascual, la cincuentena pascual. No son 40, sino más allá, es 50. Es el tiempo simbólico en que la Iglesia presente, en que Cristo resucitado presente en la Iglesia, hace la donación de la promesa del Padre y el Espíritu Santo. En palabras de San Atanasio, los 50 días que van desde el comienzo de la resurrección hasta el domingo de Pentecostés han de ser celebrados con alegría y explosión, como si se tratara de uno solo y a un único día festivo. 50 días pascuales, 50 días del encuentro con Dios. 50. Entonces, durante este tiempo, las lecturas van a ser, son 7 domingos. La primera lectura siempre va a tomarse del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? La comunidad cristiana nace en torno al sepulcro vacío de Cristo. Nace en torno a la resurrección de Cristo. La primera comunidad se funda en torno a la tumba vacía de Cristo. Los Hechos de los Apóstoles nos narran la historia de esa primera comunidad. Fíjense que con dos protagonistas. Hay una serie de comparsas, de personajes. Por ejemplo, aparece María. María era nos dice el capítulo primero, creo que es capítulo primero, segundo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Los discípulos eran unánimes en la oración en torno a María, la Madre de Jesús. María como el que se queda como aglutinante, como link entre el Hijo y el Padre. El Hijo, el Padre y la comunidad. Entonces, esa primera comunidad va a tener como figura principal a Pedro. Es el que se va a enfrentar. Pedro y Juan son los dos que van a bregar, por así decir, con esa comunidad. Pedro es el que el día de Pentecostés tiene que darles un discurso al chorro de gente que había allí metida en Jerusalén. Jerusalén era una ciudad muy peculiar y algún día ya hablaremos de ella, de por qué la peculiaridad de Jerusalén y de por qué Pedro se dirige allá. Pedro está desarraigado, porque Pedro en cuanto que puede se larga de nuevo a Galilea, pero el que cometió un error muy grande en su vida, el mismo error que cometemos todos con el Señor, decirle que sí a Dios. Y decirle que sí a Dios estamos fregados, nos comprometemos de tal manera que ya no hay manera de soltarnos con Él. Él nos respeta y eso, pero deja un algo en nuestro corazón que no podemos vivir sin Él. Pedro, la figura en Jerusalén, la figura ya va a culminar en el Concilio de Jerusalén y luego entra un segundo personaje, Pablo. Pablo, que sería interesante que lo pudiéramos ver, lo pudiéramos analizar, tenemos nosotros mucho más en común con Pablo que con Pedro. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de nosotros somos emigrantes. Rubén Darío creo que era el que decía que los únicos que nacen y mueren los únicos que mueren en el mismo sitio que nacen son los árboles. Todos los demás vamos caminando. Y Pablo era emigrante, hijo de emigrantes, segunda generación de emigrantes. Y segunda generación de emigrantes que tiene enraizada su fe judía hasta el tuétano de los huesos. Pero sabe dar el cambio, sabe conocer, sabe que el paso más allá de es la figura de Jesús. Entonces Pablo que conoce la infraestructura de funcionamiento y de caminar y de viajes de la zona, porque su padre la familia tenía un negocio de construcción de tiendas de campaña, no eran tiendas de campaña para ir de camping los fines de semana. Hay que pensar que los comercios se hacían a través de caravanas de 1.000, 2.000, 3.000 personas. Era prácticamente un pueblo caminante, un pueblo que iba de ciudad en ciudad, de región en región, y claro, no había Marriott, ni había ¿cuál es el Marriott? No había moteles por el camino. Ellos tenían que llevar sus tiendas de campaña para dormir en el desierto, dormir en los oasis y demás. Entonces, Pablo conoce muy bien las rutas de caravanas. Y entonces él va conociendo esas rutas, va a ser el que va a ir llevando
y va a ir fundando comunidades. Y el libro de los Hechos es el nacimiento de la comunidad. El nacimiento de la comunidad en Jerusalén con Pedro, el nacimiento de la comunidad fuera de Jerusalén con Pablo. Por eso se va a leer durante toda la primera lectura del tiempo de Pascua, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Los 3 primeros domingos nos presentan 3 narraciones de apariciones de Jesús resucitado, que son después las consecuencias de la resurrección. Son clásicas ya. El segundo domingo de Pascua es la narración en la cual nos presenta el Evangelio Tomás. Jesús se aparece, están escondidos por miedo a los romanos, por medio de las autoridades que les van a cortar el cuello, porque en aquella época, cuando el que se metía al Redentor terminaba crucificado, no solamente acababan con él, acababan con todos sus secuaces, con todo su grupo de gente. Entonces ellos eran identificables fácilmente, pues porque por el habla. El habla de Galilea era distinto del habla de Jerusalén. Como hacemos nosotros cuando hablamos con un argentino, con un puertorriqueño, con un mexicano, con un ecuatoriano, con un dominicano, sabemos más o menos de qué país es por el acento. Es el mismo idioma, distintos acentos. En tiempo de Jesús pasaba lo mismo. Por eso a Pedro lo descubren una de las criadas del sumo sacerdote. Una de las criadas del sumo sacerdote lo descubre por el habla. Entonces, ese clásico, escondidos. Tomás no cree, necesita tocar, necesita palpar, y nos da las claves de la resurrección. El Señor esté con ustedes, la paz esté con ustedes, y la paz en el pensamiento bíblico más genuino es el resultado final del amor y de la justicia. Consecuencia de la resurrección, amor y justicia. Consecuencia de la resurrección, de reconciliación. Va a ser, el primer domingo va a ser el segundo domingo va a ser la aparición. El primer domingo, la resurrección, según el evangelio que toque. Este año va a ser, si Dios permite, va a ser la resurrección narrada por Marcos en el domingo de resurrección. El segundo domingo de Pascua va a ser la de Juan, con Tomás y compañía. La tercera va a ser Emaús. Lo encontraron en el compartir. Y luego las consecuencias. Va a haber un momento clave, que es el domingo quinto, me parece, en que va a ser Jesús como buen pastor, se presenta como buen pastor y que nos va marcando los caminos. El seguir al resucitado, esto va a ser consecuencia de la resurrección. Entonces, los ornamentos litúrgicos utilizados son de color blanco. Va a ser el color de la vida. El color de la vida en nuestra cultura occidental, porque el color de blanco es para los chinos el símbolo de la muerte. Tienen otra estructura cultural para ver los colores y demás. Para nosotros el blanco es vida, el negro es muerte, el morado es penitencia, el rojo es un martirio, el azul se empezó a usar en el siglo XIX a raíz de la proclamación del dogma de María Inmaculada Concepción. Se le permitió a España y a sus colonias que usaran el color azul, o después se ha extendido a toda la Iglesia, el color azul, el color de María, y bueno, entonces los chinos tienen el color blanco, es el color de la muerte, el color amarillo es el color del emperador, el color gris es el color del pueblo, y el color rojo es el color de la vida. Así que después de la Pascua de Resurrección viene la Pascua de Pentecostés, el paso de Pentecostés del Espíritu Santo. La palabra Pentecostés viene del griego y significa el día 50. A los 50 días de la Pascua los judíos celebraban la fiesta de las 7 semanas, que todavía hoy en día la siguen celebrando. Esta fiesta en un principio no fue agrícola, pero se convirtió después en recuerdo de la alianza del Sinaí. O sea, el recuerdo de
la ley, el producto del caminar de 40 días y 40 noches, lleva un proceso de encuentro con Dios y da como fruto el decálogo, los 10 mandamientos. Aquí Moisés se presenta un poco original, el judío más devoto y más antiguo, eran nómadas del desierto, para ellos había solamente 2 mandamientos: amar a Dios y respetar al forastero, respetar al emigrante, respetar al que va camino del desierto. Moisés esos 2 los elabora y los convierte en 10, que en el fondo vienen siendo lo mismo. Por ejemplo, amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo amo al prójimo? Respetando a mi padre y a mi madre. ¿Cómo amo al prójimo? No mintiéndole. ¿Cómo amo al prójimo? No robándole. ¿Cómo amo al prójimo? No quitándole la mujer al esposo. O sea, son la extensión de... Pero después los fariseos, sobre todo después del exilio de Babilonia, se inventan 613 mandamientos. Y Jesús viene y dice, si con uno es suficiente. Ama y haz lo que quieras, nos va a decir el Señor. Amemos y respetemos. Al principio se celebraba esta fiesta de los judíos, darle gracias a Dios por la ley, etc. Al principio los cristianos no celebraban la fiesta. Las primeras alusiones a su celebración se encuentran en el escrito de San Ireneo, Tertuliano y Orígenes, a finales del siglo II y principios del siglo III. Ya en el siglo IV hay testimonios de que en las grandes iglesias de Constantinopla es actualmente Estambul, Roma y Milán, se celebraba. Así como en la península ibérica, España y Portugal, se festejaban el último día de la cincuentena pascual. Como ven, es un reciclaje de... Nos faltan 4 minutos. Es un reciclaje de las fiestas judías. Ellos dan gracias a Dios por la alianza, después de caminar un proceso de 40 días en el desierto. Después se van a convertir en 40 años. El número 40 siempre va a ser ciclos completos. Entonces, la consecuencia de la resurrección es la predicación, y es la predicación, el fruto de la predicación a los 50 días es la iglesia, es la comunidad. El Pentecostés es el día de cumpleaños del Espíritu Santo. Con el tiempo se le fue dando mayor importancia a este día, teniendo presente el acontecimiento histórico de la venida del Espíritu Santo sobre María y los apóstoles. Gradualmente se fue utilizando una fiesta, se preparaban con ayuno y una vigilia. Era una mini Pascua, una Pascua de segunda categoría, 50 días después. Y se utiliza el color rojo para el altar, y las vestiduras del sacerdote simbolizan el fuego del Espíritu Santo. Es el cumpleaños de la iglesia. ¿Por qué había tanta gente en Jerusalén en esos días? Eran judíos de la diáspora, judíos de la inmigración. Es como, por ejemplo, me consta que nuestros queridos hermanos peruanos que viven en el área de Nueva York, cuando llega la fiesta el tercer domingo de octubre, todo el que puede se va a celebrar a Lima el Señor de los Milagros. Bueno, pues ellos hacían lo mismo. Los judíos pudientes que podían al menos una vez en la vida ir a Jerusalén, y trataban de ir a Jerusalén pues con motivo de una fiesta importante. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Colorín colorado, terminamos, porque ahí empezaríamos, que ya lo dejamos para el próximo día, empezaríamos el tiempo ordinario. Pero resumiendo, Semana Santa, Semana Mayor. La Semana Santa es jueves, la semana es de lunes a domingo. El primer día de la semana es el domingo. En la Semana Santa, jueves, el domingo domingo de Ramos, se considera ya el comienzo de la Semana Santa. Pero la Semana Santa fuerte es esto. La Semana Santa fuerte es Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo, Domingo de Resurrección. Eso nos lleva a 50 días, 50-50. 50 días de Pascua, 50 días de Pentecostés. Viene siendo un Pentecostés importante para la Iglesia. Bueno, antes de que les dé los micrófonos a ustedes, un saludo a Salvadora, a Onis, a Mercedes Torre, a Liliana Caballero, a doña Alba Escocia,
la hermana Virginia, Ada Rivera, Samuel Núñez y Carmen, que me andan por ahí, Sonia, Luis y Sonia, María Nájera, Luz Duarte, Edwin Argueta, no sé si hay algunos más por aquí, al menos los que yo veo en mi pantalla. Gracias por soportarme una hora, exactamente 59, 57 segundos. El sábado que viene les doy libre. El sábado que viene el jueves que viene es